Se estima que en los próximos 7-10 años un tercio de los 400.000 conductores que hay en España se van a jubilar. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente unos 100.000, 130.000. Cualquier solución es válida, ¿sabes? Bajo esa situación, es decir, porque al final algo tenemos que hacer. Pero estamos empezando a tener problemas muy serios para encontrar personas que trabajen en el día a día de nuestras delegaciones, de nuestras unidades de negocio, que acaban siendo gente que tracciona y que son la que mueven este negocio. Yo sí tengo que decir una máxima: lo que no se conoce no se va a elegir. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Al final hemos acabado hablando de cómo proyectamos o cómo vendemos este sector fuera, y creo que lo hacemos muy mal. Las personas hoy en día pueden decidir dónde quieren estar, ¿no? Igual hace 30 años no. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos una vez más a Movertis Podcast. En esta ocasión, como ya sabéis, vamos a hablar de la escasez del talento y sobre todo nos vamos a enfocar en el sector del transporte y la logística. Obviamente sabemos que la escasez del talento es un problema bastante global que afecta a muchísimos sectores. Hoy sobre todo vamos a tocar este sector, transporte, aunque obviamente vamos a ir hablando un poco también a nivel genérico de cómo está la situación. ¿La idea cuál es? Todo el mundo, si nos estáis escuchando, ya sabéis que hay un problema, con lo cual sí que vamos a comentar y explicar un poco la situación, pero lo que queremos hacer es debatir sobre cómo diferentes expertos o desde diferentes visiones y ámbitos ven este problema, ven hacia dónde va a ir, cómo va a ser los próximos años y qué posibles soluciones o en qué se está trabajando para intentar mitigar esa escasez de talento. Y para ello hemos invitado a 3 ponentes de lujo, que ambos, cada uno tiene pues su visión bastante diferenciada del resto, que los tenemos aquí. Empiezo contigo, Diego, que eres el que tengo más cerca. Diego Carvajosa, CEO de Talento Grupo Internacional. Así es. Al final os dedicáis a encontrar talento que falta tanto en este sector, así que bienvenido. Ahora podrás presentarte un poquito y explicar un poco de dónde vienes, pero bueno, que al final es la segunda vez ya que participas en nuestros programas y un placer tenerte. Muchas gracias. Luego tenemos aquí también a José Antonio. José Antonio es director del Instituto de Logística de Barcelona. Correcto. Es otra cara de la moneda. Al final pues tienes la visión de qué centros o qué formaciones están impartiendo relacionadas con el sector, si está costando o no encontrar perfiles, que la gente se apunte. Entonces, al final, creo que es otra visión muy enriquecedora para el debate. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Y ya para terminar, tenemos a Arcadi. Arcadi, General Manager de Cataluña y Baleares del grupo Dasher. Y es ya otra visión, empresa de transporte, que de primera mano entiendo que vivís este problema de la escasez de talento. Y será muy interesante entender cómo lo estáis trabajando y cómo lo veis vosotros. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenidos a las 3. He hecho la pequeña presentación, pero si os parece, cada uno de vosotros podéis explicar un poquito de dónde venís, sobre todo tú, creo, Diego, que es interesante a nivel de empresa. Vale. Un minuto y medio para que se entienda un poco mejor lo que vamos a aportar en el debate. Muy bien. Bueno, en primer lugar agradeceros la invitación y encantado de poder estar aquí, ¿no? De participar en este tipo de conversaciones que creo que son necesarias, ¿no? Y sobre todo para todas las empresas que tenemos también esa necesidad, ¿no? de personal o de trabajadores, que ahora hablaremos un poco más. Creo que es bueno que se vea que hay diferentes soluciones, ¿no? No hay ninguna que sea sustitutiva de otra, sino son todas complementarias y bueno, perfectamente válidas, ¿no? Nosotros somos Talento Grupo Internacional, ahora mismo la primera firma española que está incorporando trabajadores de terceros países aquí en España. Tenemos más de 240 clientes en 43 provincias y hemos incorporado más de 3.000 trabajadores. Hemos iniciado nuestra actividad hace unos años en el sector logística y transporte y poco a poco pues hemos ido creciendo en otros sectores como puede ser metal, construcción, talleres de reparación, retail o incluso salud. Vale. Nuestro principal valor es que tenemos estructura propia en origen. En este caso tenemos un headquarter en Lima, en Perú, desde donde abordamos todos los posibles países donde estamos en esa captación.
y también aquí en destino, ¿vale? Acompañamos en todo ese proceso de migración y tenemos, bueno, una preferencia, vamos a decir, por principalmente América, ¿no? Por estos 19 países, ¿no? 400 millones de personas que hablan nuestro idioma y que entendemos que, bueno, pues se vinculan o se integran mucho mejor a la sociedad que tenemos aquí y que queremos que al final vaya a buen puerto, ¿no? Y bueno, pues nuestro principal valor es eso, ¿no? El acompañamiento, el tener esa estructura propia en origen, damos formación en origen, tenemos abogados de extranjería propios, psicólogos, formadores, seguimiento durante el primer año de contrato. Bueno, poco a poco seguimos mejorando, nos queda mucho por hacer y encantado de estar aquí. Un placer. Bueno, ya has hablado de una de las soluciones. Efectivamente. Que es externalizar ese, que ahora hablaremos luego, Eso ¿no? es. Pero bien, Eso bien, es. perfecto. Pues si quieres contar un poco, pues... Sí, bueno, yo soy José Antonio Vázquez, director del Instituto de Logística de Barcelona. Muchas gracias por la invitación y también, bueno, desde la parte más formativa de formación reglada, pues bueno, también es un placer poder compartir con las empresas porque al final a qué nos dedicamos, ¿no? En nuestro caso, nosotros somos un centro público de formación profesional que se crea para dar una respuesta muy concreta a la necesidad del hub logístico de comercialización de la empresa, que se crea por un acuerdo entre el Consorcio de Educación de Barcelona, es decir, la Generalitat y el Puerto de Barcelona, y entonces ahora ya es nuestro cuarto año de funcionamiento y hemos creado un centro muy a las medidas de las necesidades del sector. Entonces nuestro core, por decirlo así, evidentemente no somos una empresa, somos un centro de formación, es ofrecer aquellas titulaciones que dan respuesta concreta al sector. Entonces desde esta perspectiva pues tenemos comercio internacional, transporte y logística, administración y finanzas y administradores de sistemas con un perfilado de ciberseguridad. En ese sentido sí que como introducir, ahora como os decía es el cuarto año, entonces una de las apuestas que se está haciendo de reordenar toda la formación profesional a nivel de Ciudad de Barcelona con este tipo de centros que dan respuestas muy concretas a necesidades, en este caso del sector logístico, nos está funcionando en el sentido de que hemos conseguido ampliar, por ejemplo, una línea este curso, ha entrado una nueva línea de un nuevo grupo en formación de transporte y logística de grado superior, cuando anteriormente no, pues nos costaba a veces incluso tener alumnos en lo que sería la gestión logística de oficina o de back office o más allá del problema del transporte, que hoy es un poco más el foco del podcast. Por lo tanto, encantado de poder participar y compartir con vosotros y aprender también. Muy bien, gracias. Sí. Y Arcadi, bueno, a nivel de empresa entiendo que Daxer ya es muy conocido, pero si quieres contar un poco. Sí, bueno, a ver, Daxer desde el punto de vista en el sector transporte, logística, pues creo que yo creo que hoy ya es una marca reconocida. Sí. Somos pues una multinacional, más de 25.000 empleados, pero yo creo que hoy vamos a ver mucho de esto, de la esencia de Daxer, en la que el mundo local importa y que los problemas pueden ser globales, y veremos que hay muchos globales, pero realmente yo creo que aquí también es importante que hablemos de los problemas más locales que también tenemos aquí. Y por otra parte, también desmitificar un poco el tema de la multinacional, de la maquinaria, del monstruo, que aquí todo es fácil, todo funciona y nada más alejado de la realidad. Tenemos prácticamente los mismos problemas que tienen empresas muy pequeñitas, tenemos los mismos problemas para acceder al talento, que después intentaremos acotar un poco qué es talento para Daxer, que creo que también es importante entenderlo. Pero sobre todo, bueno, pues yo vengo a aportar un poquito nuestra experiencia, las cosas del día a día que nos pasan y qué hacemos a nivel de compañía para poder superar estas barreras o estos problemas, pero siempre desde un punto de vista, como decía antes Diego, creo que pues esta es nuestra realidad. Esta es nuestra opinión, esta es nuestra forma de hacer las cosas, ni mejor ni peor que otros, es la nuestra. Es decir, al final yo creo que lo importante de aquí es que saquemos conclusiones o puntos a compartir por otras empresas, por otras personas, que al final pues podamos enriquecernos unos de otros. Con lo que nada, encantado de esta invitación y a seguir. Sí. Al final de eso se trata, o sea, sois perfiles que creo que sois muy diferentes, os vais a complementar bien. No vamos a solucionar el problema en este podcast, eso está claro, el problema va a seguir, pero al final se trata de eso, de que las personas que nos están escuchando o viendo, pues que entiendan cómo en este caso vosotros estáis trabajando o qué soluciones están haciendo o cómo va a ser la previsión en los próximos años para que puedan intentar
mitigarlo o intentar pues, llevarse algo para accionar en su empresa. Dicho esto, yo sobre todo creo que nos tenemos que centrar mucho en las soluciones, en qué es lo que veis, aprendizajes, creo que será muy interesante verlo de vuestro lado también. Pero antes quiero dar un breve contexto sobre la situación en la que estamos. Creo que todo el mundo que nos estará viendo ya sabe que hay un problema con el talento. De hecho, yo aquí solo tengo 2 métricas, luego te lo dejo a ti porque creo que tú vas a saber mucho más datos que yo. Sí. Pero al final tengo, el primero es que el 79% de las empresas de transporte afirman tener problemas a la hora de contratar. Y luego nosotros a nivel interno en nuestra comunidad, también lo hemos preguntado para entender un poquito cuáles eran las métricas. A nosotros, al final tenemos sectores un poco más amplios, era 64. Vale. Pero bueno, al final son cifras de entre 60 y 80, creo que son bastante grandes. Entonces, yo quería empezar hablando un poquito sobre esas métricas y cuál es la problemática en sí. Seguramente tú te centrarías más en conductores. En general, logístico, transporte. Perfecto, sí. Genial. Los datos nos dicen que hay entre 150.000 y 400.000 vacantes sin cubrir, ¿vale? Actualmente en todo el país. De ese, el 20% es logística y transporte. Vale, entonces estamos hablando de entre 25.000 y 30.000 personas y crece cada año. Vale. Es un problema global y esto hay que entenderlo. Lo mencionaba un poco Arcadi, ¿no? Al final, no solo España, Europa se envejece, esta es la realidad. Deberíamos tener 2,1 hijos por mujer para mantener la población actual, pero estamos en 1,2, 1,4. Vale. Por lo tanto, cada generación estamos perdiendo 0,9, ¿no? Aproximadamente 0,8. Por lo tanto, esto es lo que nos va a acompañar en los próximos años, ¿de acuerdo? Entonces, luego hay que sumar esa pérdida de oficio-vocación, ¿no? Que ahora ya pues hay ciertos puestos, porque en logística nosotros diferenciamos, bueno, y en el sector, ¿no? El que es la posición white collar, ¿no? Hablamos más de jefes, más de coordinadores, o bueno, ingeniería, etcétera, y luego están los blue collar. ¿Vale? En ambos hay esa necesidad, pero es verdad que en el blue collar lo que es más pues un conductor de camión, un conductor de larga distancia, media distancia, un repartidor o un preparador de pedidos, un carretillero, bueno, pues todo este tipo de oficios se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Esa quizás antes se veía como una profesión bien vista y bueno, pues también yo creo que hay una parte de la sociedad que hay ciertas posiciones que no se ven tan bien como antes, ¿no? Yo creo que también es un problema complejo, ¿no? Pero en los últimos 30 años ha habido una sobreformación también relacionado con la formación universitaria, se ha dejado de lado un poquito FP, donde hay otros países que la FP sigue siendo importante para el país. Y luego en paralelo, pues bueno, yo creo que el acceso a ciertas profesiones pues son complejas, ¿no? Como es el caso de un conductor, que ahí ya sí que te voy a esos 3.000 euros aproximadamente, aunque ahora hay un conjunto de ayudas cada vez más, se está abriendo pues para poder hacer tu carnet de conducir, tu curso CAP, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que también es muy complejo acceder al sector, ¿vale? Sobre todo enfocado a conductores, probablemente sea el más complejo que hay. Vale, entonces, bueno, esa es la situación global donde hablamos que hay esas vacantes disponibles. Se estima que en los próximos 7-10 años 1/3 de los 400.000 conductores que hay en España se van a jubilar. Por lo tanto, estamos hablando de aproximadamente unos 100.000, 130.000. Cualquier solución es válida, ¿sabes? Bajo esa situación. Es decir, porque al final algo tenemos que hacer. Y yo creo que esto también hay que elevarlo un poco. Y es una cuestión, creo que también de país, ¿no? En el que tiene que haber un plan, un orden, ¿no? Esa planificación a medio o largo plazo donde se vea qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Bueno, ese es un poco el contexto general, ¿vale? Esa necesidad real que te sale 60-80% de empresas que tienen, pero la realidad es probablemente que sean todas, ¿vale? Porque hoy en día, como te digo, hay una necesidad real. Y bueno, luego hablaremos un poquito de nuestra solución. No quiero tampoco avanzar ahora, pero bueno, sí que es verdad que hay que poner en contexto que vivimos en un mundo global conectado, diverso, y que está bien las soluciones locales que planteaba Arcadi, que está claro que sí, pero yo creo que también tenemos que hacer un poco de zoom out, ¿no? Y ver que hay más países y que están en un contexto, bueno, pues de movimiento, de migración y que podemos tener un buen calado haciéndolo bien, de forma legal, ordenada, segura, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco generalizado de Europa también, ¿no? Sin duda, sí. O sea, en Europa se estima que faltan 400.000 profesionales en el sector. Por lo tanto, bueno, pues... y yo estoy convencido que nosotros tenemos mucha más ventaja que respecto a un Holanda o Bélgica o Francia o Alemania, que no tienen tanto calado en el exterior. Es decir, nosotros al final, pues vuelvo a lo que comentaba antes, tenemos un potencial de 400 millones de personas que hablan nuestra lengua, que es culturalmente afín, que además nos mira y que, bueno, pues tienen interés, y yo creo que bien hecho eso es bueno, pues es un buen
una buena solución complementaria, insisto. Muy bien. Arcadi, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué perfiles os cuesta más encontrar? Diego ya ha introducido varios aspectos que son muy interesantes de traer a debate. Yo, respecto a las cifras, al final las cifras coinciden mucho. Nosotros, desde un prisma europeo y focalizado un poco en el segmento de los conductores, es cierto que en Daxer una parte de estos conductores pues son proveedores externos, service partners, pero también es cierto que manejamos flotas propias donde la necesidad existe. Añadir a lo que hablaba Diego de las 400.000 vacantes de conductores en Europa. La previsión es que a finales de este 2026 podamos estar cerca del 1.000.000. Y también porque Diego ha introducido una cosa muy interesante, que es el problema demográfico que estamos teniendo y específicamente en este sector. Es decir, al final, nosotros en delegaciones tipo como las que yo puedo conocer, la edad media de los trabajadores, independientemente de que sean white, blue, pero es un sector en el que las medias de edad están en 47, 50 años. Y en la parte de conductores esto todavía se agravia más con la dificultad de ese relevo generacional. Entonces, hay un problema muy serio en el segmento de los conductores, pero nosotros en Daxer, que también vivimos la parte de los almacenes, tanto de cross-docking, de transporte, como de contract logistics, al final esto se expande y se está volviendo como mucho más retador, porque los perfiles del operario logístico que mueve los palés de un sitio a otro, los perfiles de las personas que atienden al teléfono, que ya no es solo hoy que queramos gente joven, es que necesitamos gente joven para ese relevo generacional, pero bien preparada con herramientas digitales, con idiomas. Entonces, todo esto, pues la realidad es que hace que los tres grandes bloques donde hoy focalicemos el problema sean conductores, sí, pero estamos empezando a tener problemas muy serios para encontrar personas que trabajen en el día a día de nuestras delegaciones, de nuestras unidades de negocio, que acaban siendo gente que tracciona y que son la que mueven este negocio. Añado también que a fecha de hoy, más o menos las estadísticas dicen que el 75% de las mercancías en Europa se mueven en transporte por carretera, todavía hoy. Y esto que estamos hablando ahora es que tenemos déficit de las personas que muevan estas mercancías. Entonces, creo que es muy, muy relevante y la verdad es que vamos a profundizar un poco en qué hacemos nosotros, pero sin duda se hacen muchas cosas. Y ya, bueno, como último punto, la realidad es que el problema es estructural y nosotros, que tenemos delegaciones en más de 30 países, sí que es cierto que a lo mejor por proximidad o por semejanza, pues en países como Francia, Italia, Alemania, vemos que el problema estructural es muy similar, pero el principal termómetro de que esto es un problema global es que en Daxer, igual que antes hablábamos de temas locales, pero todas las políticas que desde los últimos 2-3 años se trabajan desde un punto de vista de atracción, retención de talento y desarrollo de personas son políticas globales, es decir, son políticas corporativas, porque el problema es estructural en todos los países en los que hoy tenemos presencia con personal propio. Sí. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo lo veis? ¿O si estáis notando que cuesta que la gente también se apunte a centrociclos? No, en nuestro caso, afortunadamente, por suerte, digamos, pero tampoco quiero generalizar. Evidentemente que hay este problema de gestión y toda la parte del relevo generacional. Lo que sí que estamos viendo, no siempre cuando hablamos con empresas, quiero decir, a nivel de números el centro pues está bien, ya os comentaba antes que hemos podido ampliar, pero bueno, ese no es el tema porque no voy a particularizar, ¿no?, a nivel de centro. Lo que sí que vemos mucho, ¿no?, cuando estamos en contacto en el día a día, porque todos los alumnos tienen que pasar por un periodo, ¿no?, tienen que estar a la empresa, y es lo que comentamos, no solo el conductor, también tenemos, ¿no?, pues el auxiliar de almacén y todos estos perfiles. Entonces, si yo ahora tuviera que hacer una foto de mis alumnos de grado medio, que sería el auxiliar del almacén, por ejemplo, te diría que la mitad del alumnado, ¿no?,
viene porque, bueno, es una opción que les ha caído aquí. Y sí que ha habido una mitad, ¿no?, que han encontrado como cierta atracción en el sector, o bueno, lo han oído hablar quizá más a raíz de diferentes situaciones que se han podido dar, pero sí que tienen como esa inquietud y son perfiles muy interesantes porque ya desde muy jóvenes, desde base, van a poder ir dirigiéndose o encaminándose hacia el sector. Entonces, lo que sí que vemos o percibimos, y lo hablamos mucho con la coordinación de empresas, es que cada vez está todo el tema, en el caso de los jóvenes hablo, evidentemente no, que es un elemento más a tener en cuenta, la forma en la que deciden o perciben la relación con el trabajo. Eso desde la parte formativa lo vemos mucho, está cambiando la carrera y eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Eso es lo que nos lleva a tejido empresarial, ¿no?, muchas veces pues, a incorporarnos en todo este tema de la gestión del talento en el cual estamos todos. Evidentemente estamos en el ámbito formativo, pero es un tema también que requiere de políticas, coincido, muchos más estructurales y de mucho más calado y de planificación. No es solo la acción que pueda desarrollar una determinada empresa, sino que es un tema, digamos, macro y serio que requiere de actuación. ¿Y cuáles diríais que son los factores que más influyen? Habéis ya comentado alguno, pero los motivos por los cuales se está yendo hasta esta situación. Tú has comentado una parte demográfica, ¿no? Hay la parte también de atracción, entiendo, del sector. No sé si hay otros motivos principales. No se elige lo que no se conoce. Es una máxima que desde formación profesional la tenemos como muy clara. Entonces, ahora, incluso a nivel, por ejemplo, tecnológico o de logística, estamos empezando a realizar acciones con niños muy pequeños para que se pueda conocer. Al final tenemos que tener en cuenta que enfrentamos a los chavales con 15, 16 años a un catálogo de 25 familias profesionales con las correspondientes titulaciones en un momento de madurez que, bueno, tiene sus complejidades y dentro de la etapa de cualquier persona, pero yo sí tengo que decir una máxima: lo que no se conoce no se va a elegir, y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Algún otro factor que vosotros veáis? Bueno, yo creo que es muy importante lo que acaba de decir. Es cierto que el sector logístico y transporte creo que le falta visibilidad, ¿no? Y esto creo que se habla en todos los foros por donde vayamos, ¿no? Es un sector crítico que ya se ha demostrado cuando hay crisis, son los que mueven, ¿no?, las cosas y hacen que todos tengamos lo que necesitamos en los stands, en las tiendas, entre otras cosas, ¿no? Y yo creo que falta quizás eso, ¿no? Un acercamiento, ¿no?, al sector, normalizarlo. Es un sector maravilloso donde tienes una relevancia en un proceso, en servir a un cliente, ¿no?, a un precio, a una calidad, a un servicio. Yo creo que eso falta, ¿no? Yo creo que los jóvenes, efectivamente, si no lo conocen, no lo van a elegir. Totalmente de acuerdo. Y luego lo que comentábamos antes, ¿no? Yo creo que también el acceso más enfocado a conductores, ¿no? Que lo comentábamos un poquito, es caro, es costoso, lleva unos plazos, lleva unos meses, y yo creo que eso también puede en cierta medida dificultar, ¿sabes? Porque tú invertir a lo mejor 3 meses o 4 y un dinero para saber luego si realmente tienes esa o no vocación, pues yo entiendo que muchas personas no lo están haciendo, ¿no? Y luego, bueno, también se habla siempre de salarios, ¿no? Yo creo que hay de todo en todos los sectores y en este sector, por supuesto, y creo que es un debate importante ese, ¿no? Yo en este viaje he conocido de todo tipo de empresas, he ido filtrando un poco para trabajar solo con no trabajamos con todas, no intentamos trabajar con empresas serias, pero sí que es verdad que hay alguna empresa en el sector, pues bueno, que tiene unas prácticas dudosas, vamos a decir, en cuanto a la contratación y lo que espera y lo que aporta a los trabajadores, y bueno, pues eso yo creo que también en alguna ocasión se ha sacado de contexto, yo creo, y quizás eso hace que también ciertas personas pues desconfíen un poco del sector, de las condiciones, de lo que se ofrece, cuando realmente probablemente sean excepciones y sean empresas que no llegan ni al 5% del total, ¿no? Yo creo que hay, lo decíamos antes, tema también relevo generacional, esa pérdida de oficio de vocación. Probablemente en las casas pues también se prioriza más por esa formación universitaria que comentábamos, ¿no? Y no se prioriza tanto la FP. No sé, eso lo verás tú quizás más. No tan, aquí sí que empezamos como a percibir un cambio. Quiero decir, se empieza a ver ya incluso titulaciones. La formación profesional siempre había tenido como el San Benito, por decirlo planamente, que era como, pues bueno, primero la opción universitaria, posteriormente la de formación profesional. Eso cada vez se empieza a ver menos y vincula un poco con la forma en la que eligen los jóvenes, en la cual apuntabas un tema que es interesante, influyen muchos factores, por ejemplo, la decisión de mi entorno, de la familia,
lo que conozco, lo que hacen. Entonces, cada vez empezamos a ver que se elige la formación profesional más como una primera opción. ¿Por qué? Porque hay ciclos formativos, vincula también con estos cambios en todas las formas de trabajo. Los ciclos formativos tienen una duración de 2 años. Entonces, los chavales también entran, ¿no? Y quieren conocer y no saben si se van a dedicar a eso. Antes teníamos también una estructura o un plan de carrera, ¿no? Cuando estudiábamos, que decías, pues bueno, es que estudio esta carrera y haré esta profesión, y estaba todo como muy preestablecido. También tenemos que ponernos un poco en el contexto en el que viven, que todo es como mucho más dinámico, y tampoco quieren de entrada comprometerse pues con una profesión directamente, pues voy a invertir 4 años, no. Entonces, en ese sentido, la formación profesional empezamos a percibir que tiene como más demanda y da una respuesta mucho más interesante. Ahí, de hecho, la administración, me consta, hace poco hemos estado en otra comunidad donde están tomando iniciativas para hacer como certificados de profesionalidad más cortos, como formaciones más cortas adaptadas, que te permita precisamente conocer el sector en una formación más razonable, ¿no? A lo mejor no 2 años o 1 año, sino, pues oye, aproximadamente 200 o X horas y bueno, y testear, ¿no? Porque es que yo creo que es un sector de oficio, ¿no? Y de vocación. Te tiene que gustar un poco, ¿no? Yo creo. Yo creo que te tiene que gustar. Y yo ahí voy a ser un poco autocrítico, y nosotros como sector y yo como líder o gerente de una delegación en la que puedo tomar ciertas medidas para cambiar cosas, creo que nosotros internamente vivimos el sector mucho mejor o lo vemos mucho más sexy de lo que realmente acabamos proyectándolo. Porque al final hemos acabado hablando de cómo proyectamos o cómo vendemos este sector fuera. Y creo que lo hacemos muy mal, porque el sector es sexy. Es decir, y ejemplos, nosotros cada vez más para los procesos en los almacenes, es decir, el sector se ha profesionalizado muchísimo. Yo llevo 12 años en esta compañía, y de los 12 años hacia aquí, el grado de profesionalización dentro del sector y de las operaciones, sobre todo, es muy grande. Entonces, nosotros competimos contra otros sectores para incorporar ingenieros o personas que al final van a trabajar en la mejora de los procesos, y son muchas veces perfiles que no conocen absolutamente nada, y cuando llevan 2 meses trabajando con nosotros, pues en algún caso les digo, ¿tú te imaginabas que dentro del transporte, que al final nosotros lo que hacemos es llevar un palé de un punto A a un punto B, puede haber tantas cosas? Y la gente dice, hostia, estoy flipando. Entonces, realmente esto hay veces que no somos capaces de trasladarlo, como decíamos antes, pues a toda esta nueva hornada de talento que hay en el mercado, y que competimos contra otros sectores, que hay cosas que no podremos ganar en salarios. Pues oye, desgraciadamente hay otros sectores en los que pues el convenio o los salarios son más elevados que este, pero creo que tenemos trabajo y que podemos hacer muchas cosas que realmente ayuden a que seamos una elección dentro de todo ese talento, y ahí está en nuestro tejado realmente hacer esto un poco más sexy, que lo es, de verdad. Yo considero que lo es. Una vez estás dentro... Sí, porque si no es eso, es muy vocacional, que es lo que comentabais vosotros, que hay una parte que pues, sí que lo es, pero luego que hay otra parte que igual sí, que si no hay visibilidad y no se consigue vender bien, es complicado que los jóvenes pues lo tomen como una opción de carrera válida. Y antes él hacía un comentario que era cómo hoy en día los perfiles más jóvenes, qué idea tienen ellos sobre el trabajo, sobre el concepto del trabajo. Entonces, el sector logístico y de transporte, de forma estructural, por un grado todavía que para mí estamos lejos de algunos procesos de digitalización, es decir, es un negocio todavía muy intensivo. Entonces, ahí tenemos mucho recorrido, porque estructuralmente aspectos que hoy se valoran mucho en las entrevistas que tú haces con perfiles muy jóvenes, como es pues la flexibilidad horaria, el trabajo a distancia, todo esto, al final, tenemos que seguir empujando hacia ahí, tenemos que seguir invirtiendo en innovación, en digitalización, para que realmente
sea un sector en el que la parte de presencialidad cada vez vaya o sea más baja, porque al final, si no, nos cuesta competir con otros sectores en los que esto es una parte. Claro. Es una parte relevante. Entonces, yo creo que ahí tenemos margen y hay muchas cosas que se hacen en este sentido que tienen que ayudar mucho a que realmente nos vean algo muy distinto a cómo se ha visto hasta hoy. Claro, sí, porque cada vez más pues, conceptos como la conciliación pues, ¿no? va calando más y es más importante seguramente. Nosotros hemos hecho otra encuesta, ya es la última, somos dos, preguntando eso precisamente a nivel de empresa, qué es lo que se valora más. Entonces, el 69% decía que el salario, el 25% eran las condiciones. Condiciones, y aquí englobamos un poco todo, pues conciliación, teletrabajo. Pues al final es un porcentaje que para mí es un poco bajo en la encuesta que hemos hecho, pero sí que es un porcentaje que cada vez va en auge. Nosotros me acuerdo que hace 3-4 años hicimos un webinar también hablando de la falta de talento y Patricia Tisner, que en ese momento era la responsable de la formación de grupos SE, nos comentaba eso, que cada año veía que el salario era en proporción menos relevante y que las condiciones del trabajo en sí cada vez eran mucho más importantes. Entonces, claro, aquí hay un factor que es, ahora entraremos en hasta qué se puede hacer desde un punto de vista de empresa para mejorar estas condiciones, porque hay perfiles como un conductor que sí que puedes mejorarlas obviamente, pero que, por ejemplo, de trabajar obviamente no van a poder trabajar, ¿no? Y como pues hay diferentes perfiles. Entonces, si os parece, avanzamos al siguiente bloque, que es precisamente eso, hablar un poco de las soluciones. Entonces, en nuestro caso, continúo contigo, es eso, ¿no? ¿Qué estáis haciendo o qué os está funcionando a la hora de no solo atraer talento, sino también retenerlo, ¿no? Es decir, darle esas condiciones que cada vez son más importantes. Yo, cuando hablábamos de la proporción del salario y el resto, lo que hay veces que se habla del salario emocional, yo creo que todo es una combinación. Es decir, poner todos los huevos en el salario, nuestras experiencias, o al menos las mías, son que cuando intentas retener a personas solo ofreciéndoles más dinero, si el resto no acompaña, no retienes. Igualmente, tampoco tenemos que ser inocentes y pensar que la gente viene a trabajar porque hay futbolines en las oficinas. La gente trabaja por pasta. Entonces, yo creo que en estas combinaciones está el éxito. Pero también es cierto que en Daxer una de las principales cosas y uno de los principales proyectos en los que creemos de forma firme, más allá del salario y de determinadas condiciones, que en algunos colectivos son más sencillas de implementar que en otras, lo que sí que creemos es en programas en los que la parte de cercanía a las personas sea el punto principal. Y tenemos programas en los que las propias personas son las que definen cómo se pueden mejorar sus puestos de trabajo y les damos canales para que sean las propias personas trabajadoras las que nos ayuden a innovar en este sentido y a ver qué políticas podemos trabajar para mejorar las condiciones laborales de las personas. Entonces, yo soy un firme defensor de que, por muy grande que sea la compañía, en un gran porcentaje, retener talento, atraer quizás es más complejo, pero retenerlo va de liderazgo y va de estar cerca de las personas y va de entender qué es lo que, más allá de las cifras que dice en el mercado, necesitan a estas personas. Nosotros en este sentido tenemos algunos programas, también algunos para conductores, pero tenemos programas bajo un paraguas que en la compañía el proyecto engloba toda la parte de innovación, que se llama Idea2Net, y es un programa que está abierto a toda la organización para que de forma estructurada todas las personas puedan lanzar ideas de innovación a la red. Y en este sentido pues se pueden evaluar, está detrás un equipo de evaluadores y la parte de talento actualmente es una de las campañas específicas que hay dentro de este programa de Idea2Net.
Y a esto, pues yo como gerente de una delegación hace 3 años, como Barcelona, que tenemos unas 150 personas, el 80% de las personas de la delegación se entrevistaron o bien conmigo, o bien con el director general de la compañía, o bien con la directora de Recursos Humanos, en unos formatos en los que realmente lo que hemos intentado hacer es entender cuáles eran aquellos aspectos que desde un punto de vista de relevancia para la propia persona trabajadora de Daxer, independientemente del colectivo, podía mejorar su experiencia en el día a día. Y ahí teníamos gente de 25 años y teníamos gente que tiene 60 y lleva 35 en la compañía. Correcto. Y para poner ejemplos que son muy tontos, pero que al final pues nos ayudaron a identificar que uno de los principales problemas que teníamos en la retención, atracción/retención de perfiles en los almacenes era que los procesos de onboarding que les dábamos eran muy malos. Es decir, que no existía un acompañamiento, que no explicábamos las cosas, que los procesos no estaban. Entonces, esto nos ayudó desde un punto de vista interno, no solo a nivel local, sino a nivel ibérico, pues a definir un plan de onboarding algo más estructurado, porque al final, con 60 delegaciones, pues cada uno hacíamos... Pues estas son las cosas en las que creemos firmemente en Daxer y que parece que hay veces que sean muy teóricas, pero realmente cuando las aplicas y la gente se siente escuchada e involucrada en la toma de decisión, pues nos funcionan. Y ya acabo, pero para los service partners, que en este caso, para nosotros la mayoría, como decíamos antes, pues tenemos un pool de proveedores externos, pero el canal también nos ha servido para identificar a través de encuestas directas a nuestros conductores cuáles son aquellos aspectos que valoran más positivamente y más negativamente de su experiencia con nosotros. Sistemas de facturación, espacios comunes para que cuando los conductores de larga distancia llegan, pues acomodarlos de una forma distinta. Entonces, todo esto son cosas que creemos, y yo creo firmemente, que hay muchas veces que la varita no la tenemos nosotros, nos la da la gente que trabaja con nosotros y que creo que no deja de ser relevante y que cualquier empresa, cualquier tamaño de empresa, cualquier trabajador de este sector, pues puede estar siempre cerca de las personas. Y ese es un tema que firmemente en Daxer lo trabajamos de forma intensa. Pues tenemos ya el primer consejo, que sería intentar retener, ¿no? Identificando aquellos aspectos que podemos mejorar. El resumen. Sin ningún tipo de duda. Sí. Bueno, pues seguimos un poco con las soluciones o qué es lo que creéis que puede ayudar a mitigar esa escasez de trabajadores, de talento. Si quieres, Diego, puedes avanzar un poco y contarnos también lo que estáis haciendo vosotros. Bien, pues nosotros, bueno, viendo un poco esa practicidad también, ¿no?, de la necesidad de la compañía, desde hace unos años, pues vamos, totalmente de acuerdo en lo que acaba de mencionar Arcadia, hay que retener en la medida posible a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, cuando se jubilan y cuando luego hay bajas y luego cuando hay tal, pues la realidad es que luego pues necesitas, ¿no?, también atraer, ¿no? Entonces nosotros estamos más centrados en la atracción y después que se incorporan en la retención también, ¿vale? Como decía, hacemos un seguimiento también después del primer año, ¿no?, que están aquí trabajando. Bien, nosotros al final hicimos, pues bueno, aquí no hay trabajadores suficientes, estudiamos un poco la migración, siempre ha habido migración laboral. Yo personalmente he sido trabajador en otro país, trabajé en Francia hace unos años, también estuve en Londres, Holanda, y bueno, y no pasa nada, la vida sigue y oye, pues te llevas una experiencia, te llevas una formación. Como decía antes, esto es un mundo global, conectado, diverso, y bueno, yo creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Además, hay empresas de transporte donde probablemente el 80% ya de sus conductores a día de hoy son de terceros países, y yo conozco varios casos de empresas pues con un gran volumen de trabajadores. Y bueno, bajo ese estudio de migración, pues identificamos que al otro lado del charco, lo que comentábamos antes, en este caso del Atlántico, pues bueno, que teníamos dos países, principalmente Perú y Chile, que tenían acuerdos preferenciales de extranjería con nosotros y que además están en un momento geopolítico de salida, y que podíamos encontrar de forma legal y segura pues una buena captación. Como te digo, siempre ha habido procesos de migración,
en el año 12 hubo crisis, hace 50 años yo tengo algún familiar que estuvo en la Volkswagen en Alemania trabajando, y nosotros que estamos, nuestra central en Coruña, pues en Galicia hace 100 años 1 de cada 2 gallegos emigraron, ¿no? Entonces esto siempre ha existido y va a existir. Entonces ahí nuestro trabajo pues fue un poco en democratizar los procesos de migración y profesionalizarlos. Es decir, fuimos a origen, montamos estructura, no cobramos nada a los trabajadores, les dimos esa posibilidad de que cualquier persona que esté interesada en migrar aquí, pues que se inscriba, y si vas pasando los filtros, pues les explicamos en persona, bueno, pues todas las condiciones. Tenemos, como decía, estructura propia, pasamos las pruebas de recursos humanos necesarias, las pruebas técnicas con vehículo, hemos incorporado carretilleros también y preparadores de pedidos aquí con el tiempo, alquilamos instalación, se alquila carretilla, se ven en proceso. También poco a poco hemos ido mejorando, tengo que decirlo, porque como empezamos ahora, pues cada vez estamos más preparados. Y ahora, pues por ejemplo, ya casi no trabajamos con nadie que no viaje a origen a conocer a los trabajadores. Nos hemos dado cuenta que también eso incrementa la vinculación de la empresa, ¿no? Y normalmente suele viajar el futuro responsable directo. Es un vuelo directo, al final, o Madrid y Lima, en este caso si hablamos de Perú, donde viajas de noche, llegas por la mañana, te recoge nuestro taxista, vas al hotel, después por la mañana se coordinan las pruebas, se alquila un camión o se alquila una instalación con un medio de manutención, pues una retráctil, una carretilla, lo que sea necesario, y se ve a los trabajadores en pruebas. Y es la persona de la empresa quien los identifica, los ve, los conoce en persona. Por la mañana prueba técnica, los que pasen, pues por la tarde pues se habla en persona en una mesa y se estudia un poco el momento de vida de la persona, ¿no? También identificamos esto. Yo caí un poco por accidente en este sector, te comentaba, de formación soy ingeniero industrial y bueno, pues soy un obsesionado de los datos y que me den información, ¿no? Entonces, bueno, registramos hasta 30 atributos de todos los trabajadores, pues la situación, de qué código postal es, de dónde ha nacido, dónde ha vivido, si tiene compañeros aquí, si tiene familiares aquí, si ha hecho servicio militar, si está casado, si tiene hijos, etc. Tenemos un contexto un poco de toda la situación de la persona para identificar que también está en un momento vital adecuado, ¿vale? Para evitar pues iniciativas de prueba y de, oye, voy a ver de vacaciones, ¿no? Por decir una manera. Entonces, bueno, todo esto hace que estemos pues en un promedio de un 90% de éxito y como te decía, pues estamos en una tendencia alcista que hemos ido incrementando otros sectores y la verdad que bueno, yo estoy bastante contento con el trabajo que estamos haciendo y sobre todo porque no solo estamos ayudando a las empresas, que también, y tenemos una tendencia de crecimiento en los próximos años, estamos incorporando también tecnología, bueno, muchas cosas que estamos en proceso, pero también tenemos un motor de propósito de nuestra compañía, de los 70 empleados que somos ya, en el que estamos mejorando vidas a través del empleo, ¿no? Y yo creo que esto también nos mueve, ¿no? El saber que yo estoy prácticamente casi todos los meses allí, una vez al mes o cada 2, intento poco a poco reducirlo, que si no me da la vida, pero el llegar allí y ver a las personas con esa expectativa, con esa necesidad, con ese sueño, ¿no? de venir aquí, y tenemos una responsabilidad enorme, ¿no? De poder ayudarles y acompañarles en todo ese proceso, como te decía, ¿no? Una buena explicación de las condiciones, que conozcan a su empleador, viéndolos en pruebas técnicas, les formamos en origen, en diferencias culturales, gestión del cambio, aspecto psicosocial, sistema de gobierno, explicación de nóminas. Tenemos también la Escuela Internacional de Conductores, por cierto, que no lo mencioné. Tenemos un acuerdo con la Academia de Transportistas desde hace 2 años, donde damos con una plataforma formación a conductores, en ese caso concreto, sobre, pues en este caso, bueno, planificación de ruta, uso de GPS, rotondas, señalización de suelo vertical, tacógrafo, todo lo que hemos identificado de los conductores que llegan aquí y bueno, pues tienen más problemas para su adaptación, ¿vale? Y bueno, dentro del sector hemos incorporado más de 1.500 profesionales, como te explicaba en un inicio. Este año creo que tenemos una estimación de aproximadamente 400 y bueno, vamos poco a poco. Es decir, tenemos más de 150.000 personas en la base de datos y estamos incorporando un 2% de los que se inscriben. O sea, tú imagínate un poco lo importante para nosotros que es la selección, estudiar bien la persona, qué tipo de profesional, aunque parezca masivo, no lo es tanto, ¿no? Y bueno, eso es un poco una de las soluciones, como digo siempre, complementarias, alternativas y sobre todo creo que es importante que tenga apoyo de dirección también, porque son decisiones relevantes para las compañías. Y no todas las empresas están preparadas para estos procesos de migración. Te podría contar, circunstancias que me han pasado en estos años en el que hemos sufrido situaciones complejas con empresas de aquí, esto de lobos con piel de cordero, ¿no? Que al final pues se piensan que esto es un paquete de Amazon, ¿me entiendes? Entonces, en cuanto lo identificamos, evidentemente tomamos acción y no continuamos, intentamos no corregir. Pero sí que es verdad que lo hay y que yo espero que en los próximos años haya selección natural.
Es decir, porque hay personas, o mejor dicho, empresas que no tienen gente porque se lo merecen. ¿Vale? Y esto hay que entenderlo bien. Y dentro del sector nosotros tenemos que ser capaces, yo vengo del sector, ¿no? Y creo mucho en este sector, aunque trabaje ya en muchos otros sectores, ¿no? Pero creo que este sector tiene que ser justo y tenemos que ser capaces de que esas empresas que identifiquemos que no cumplen con la legalidad, de poder denunciarlo y que con el tiempo pues que no formen parte de este ecosistema, que es verdad que tenemos una complejidad también que está fragmentado. Es un sector donde pues durante un tiempo se ha prostituido un poco, porque cualquier persona compraba un camión y ya competía, ¿sabes? Y es como, y esto no es así. O sea, lo ha explicado perfectamente Arkadi. Es un proceso muy complejo que necesita de conocimiento, experiencia, necesita de sistemas, necesita de equipos serios, comprometidos, de profesionalidad. Son, en muchos casos, la cadena de suministro, la cadena de valor tiene hasta 200 pasos, y es que es verdad, desde que yo recojo una mercancía en origen, en el sudeste asiático, hasta que hago toda la administración, documentación, transitario, cargas, recogidas, exportación de puertos, transporte principal, llegada aquí, todo el capilar, la llegada a los almacenes, las distribuciones, es que es un sector fascinante y que yo creo que, pues todo ese... durante los años que ha habido, en los últimos 30 posiblemente, que se ha incorporado mucho nuevo player en el sector, pues que con los próximos años también se va a ir otra vez, yo creo que consolidando, porque las personas hoy en día pueden decidir dónde quieren estar, ¿no? Igual hace 30 años no. Claro. Y al final, pues las empresas que no se lo merecen, pues no van a tener trabajadores por mucho que hagamos, ¿no? Entonces... Claro, al final cuando hay mucha demanda, pues obviamente... ya se autorregula, y luego hay el factor importante que no es solo el problema de atraer talento, sino de retenerlo, como comentaba en este caso Arkadi, con lo cual al final, aunque seas capaz vía tu solución o vía otros métodos captar talento, si luego no consigues retenerlo, las condiciones no son buenas o al final a nivel de empresa no ofreces algo bueno, en un sector donde hay un montón de puestos de trabajo libres, pues obviamente se te va a ir. Es totalmente, y te doy un dato. Nosotros superamos las 80 empresas de transporte, de mercancías y viajeros que son clientes, y también logísticas. Yo tengo clientes, y ya a nivel general los 240 que hablábamos, que tienen trabajadores y va todo una maravilla. O sea, todo va fluido, un buen onboarding, una buena preparación. Hay un plan, ¿no? Y hay otros clientes que son todos los días cuestiones, ¿no? Claro. Y dices, pero si es lo mismo, venimos del mismo proceso, ¿no? Pero eso ya te marca un poco las diferencias de la cultura de la empresa, que eso es lo importante, ¿no? De, pues como muy bien explicaba Arkadi, qué planes tienen y que sean hechos, no palabras, ¿no? Que a veces quedan en un papel, ¿no? Sí. Pues hemos visto una solución para ayudar a captar. José Antonio, de tu lado, no sé si tienes otras soluciones que estáis trabajando o colaborando con empresas, o si no, soluciones que te gustaría trabajar o que crees que podrían ayudar al sector. Que creo que deberían, en este caso, las empresas pedirnos yo no soy la administración educativa, eso directamente, no puedo hablar en nombre de toda la administración, pero ¿qué nos deberían de pedir a los centros o qué nos deberían de pedir al sector formativo? Y creo que ha salido un poco de soslayo, por ejemplo, esta solución que se plantea de ir a origen, yo la considero excelente y espectacular, pero hay complementos también que podían ayudar a esta solución, incluso a los trabajadores que aquí, por ejemplo, antes, lo hemos pasado un poco por encima con el tema de los certificados profesionales. Entonces, ahora tenemos una nueva ley, que siempre decimos nueva ley, a mí me cansa decir nueva ley, sinceramente, porque ya no es tan nueva, pero bueno, es cierto que está, cuando se crea una ley, ¿no? Tiene toda una serie de desarrollos y es un engranaje que es complejo, ¿no? Entonces, da toda una serie de elementos que son mucho más flexibles. Por ejemplo, en los centros ahora tenemos unos consejos de formación y empresa, en la que está la parte social, están los centros integrados, por ejemplo, están las empresas, están los agentes sociales. Entonces, nos podéis interpelar directamente a los centros para decir, a ver, ¿qué complementos formativos, ¿no? necesitan las personas que están haciendo la formación? O estas personas que han venido, que hemos contratado en origen o bien aquí, mira, resulta que necesitamos una formación más flexible, complementaria en la parte más de gestión o en la parte, bueno, hay certificados profesionales, hay grados A, B, C, D. Quiero decir, el sistema se está flexibilizando tanto precisamente para poder dar respuesta a esta serie
situaciones. Entonces aquí, más que daros una solución, os diría, nos tenéis que poner deberes, tenéis que estirar de la chaqueta a los los que nos están administradores. viendo, que contacten con vosotros. No, con centros, ¿no? es cierto. Sí. Y hasta nosotros mismos, por ejemplo, nosotros tenemos la matriz es alemana. Correcto. Y el sistema dual en Alemania es algo que no hay que argumentar si funciona o no. Objetivamente es algo que funciona muy bien. Y nosotros, desde un punto de vista de Daxer en España, en Portugal, en el resto de países, pero yo es lo que conozco. Realmente nosotros, quizás aquí es algo menos estructurado, menos reglado que en Alemania, que está muy testado, pero sí que es cierto que los últimos avances desde este punto de vista han sido mucho de acercamiento a escuelas de negocio, a institutos locales desde un punto de vista de acciones pues, en delegación de ir o traer personas de alguna escuela para que vean el proceso, es decir, realmente ese acercamiento, ese estar en el top of mind del mercado, ese hacerlo más sexy que hablábamos antes, pues realmente esto es así, pero creo que tenemos todavía mucho margen de colaboración con centros educativos para realmente trabajar de una forma mucho más conjunta. Claro, es que se podía, por ejemplo, a nivel de un certificado profesional que están en 3 niveles, ¿no? Con un centro de referencia, pues yo tengo esta necesidad concreta como muy detectada, pero claro, esto se puede llegar a engranar. Hoy en día, digamos, el marco normativo lo permite. Sí que tenemos muchas experiencias de régimen de prácticas en centros con FP, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que ahí tenemos margen de mejora. Y yo quería introducir algo, si me lo permitís, porque no ha salido. Diego ha hablado muy bien y al final es cómo ampliar el segmento target al que vamos. Entonces, yo como segmento target, pues os cuento que hace 10 años atrás, en el personal de almacén, en lo que llamamos mano de obra directa, creo que Daxer contaba con menos de un 5% de mujeres en los almacenes. También es verdad. Y conductoras todavía hay pocas. A fecha de hoy es cierto que nuestros datos dicen que más o menos el porcentaje de mujeres que trabajan en los almacenes y conductoras es del 18%. Algo hemos avanzado. Realmente hay un trabajo, y en este sentido pues el trabajo de recursos humanos de la compañía en los planes de igualdad pues ha sido muy, muy intenso y muy, muy bien orquestado, pero ciertamente también todo esto hace pues que los procesos, y antes también hablábamos de innovación, de incorporar procesos en los almacenes que hagan pues un trabajo que hasta la fecha ha sido muy intensivo, muy de fuerza, pues trabajar con innovaciones. Hoy tenemos en los almacenes los exoskeleton que lo que hacen es que pues el peso que tiene que coger una persona. Entonces todo esto también realmente tiene que ir enfocado a que la masculinización de este sector pues vaya, no que vaya a la baja, sino que podamos ampliar mucho más, porque realmente solo de esta forma, y a mí me encanta cuando en los almacenes veo a mujeres trabajando, cargando camiones, porque realmente es algo que hasta hace poco era muy anómalo y realmente hoy es una de las fórmulas que yo creo que también tenemos que trabajar, es decir, todos aquellos procesos de poco valor o que permitan innovar en el almacén para hacer el trabajo mucho más ergonómico, factible, fácil, lo hagamos para que mucho más pool de segmento pueda incorporarse a este mercado. Entonces yo creo que eso también es muy importante y es algo en lo que creo que se debe seguir trabajando. Sí, no, me parece muy interesante. Al final amplias un poco el target de personas que pueden entrar a trabajar y a su vez también trabajas lo que decíamos de retención, porque todas estas mejoras no solo obviamente son para ellas, sino a nivel general las condiciones o todo lo que puedas mejorar y facilitar el trabajo, pues va. La innovación y los procesos de innovación en los almacenes es lo que hacen que una gran parte de personas que hace 20 años trabajaban con nosotros a fecha de hoy realmente te lo argumenten y te digan, hostia, es que realmente el sector, y hemos dado pasos muy adelante porque hace 20 años esto. Entonces yo creo que este es el camino, este es el foco, a seguir trabajando en quitar
procesos de muy poco valor, procesos que con innovación se pueden hacer mucho más sencillos para que realmente sea también más fácil que las personas trabajen más a gusto. Y ese es un objetivo principal de Daxer y yo creo que lo debe ser en general. sector. Sí, me parece. De hecho, yo os quería decir, para terminar, creo que ya hemos tocado más o menos todo, os quería hacer un pequeño ejercicio que era que os pusierais en la piel de una empresa de transporte más pequeñita, pondremos, ¿vale? Para que también hagas el ejercicio de 20, 30 camiones y en base a todo lo que hemos comentado y a lo que vosotros pues habéis ido viendo, que hagáis un consejo, que os quedéis con una cosa para accionar después del podcast, es decir, un consejo o donde empezaríais a hacer algunos cambios. Tú ya has dado un consejo, te vamos a dejar para el final por si quieres dar otro, pero si no, al final creo que... Y es que es un consejo que creo que yo he estado hablando mucho rato, pero tú lo has resumido muy bien en 3 palabras. Sí, que creo que al final es ese, ¿no? Creo que tu consejo sería un poco ese, de mejorar todo lo que puede venir para retener el talento. No sé, Diego, si quieres continuar tú, Antonio, quien quiera. Sí, yo te doy mi opinión. Iba a decir de broma que cierre la empresa, es lo mejor, pero tal cual está como hoy, es porque no hemos hablado de cómo está el sector. Yo creo que nos ha quedado un poco ahí también, ¿no? Y no da para más, pero ha habido ahora una guerra, una subida de precios, unas situaciones muy complejas, una interlocución muy compleja con bueno, pues no voy a entrar en debates, ¿no?, de gobierno y todo esto. Es un sector que está muy fragmentado, hay muchas asociaciones, hay mucha representación. La Comisión Nacional de Transporte por Carretera por primera vez tiene 55% a través de CTM para poder representar también, que creo que estuvo aquí Carmelo, bueno, pues esa interlocución con lo que hace falta, porque tiene que ir de la mano de la administración también. Cualquier cambio que se haga y la importancia que sea del sector, los apoyos, las ayudas, etcétera, ¿no? Entonces, yo viendo un poco lo que hay en el sector, si tienes 20 o 30 camiones, te lo digo de broma, pero puede ser una buena opción, ¿vale? Pero suponiendo que es una empresa que está en crecimiento y que tiene esas ganas y esa voluntad de poder hacer. En primer lugar, lo hablábamos antes, creo que es importante que alinee esa cultura de la empresa, ¿vale? ¿Dónde quiere estar? ¿Cómo quiere tratar a sus trabajadores? ¿Qué plan, qué política tiene de funcionamiento? ¿Vale? Y un trabajo con honestidad. ¿Vale? Que eso a veces falta. Es decir, creo que hace falta claridad y transparencia con los trabajadores en todo momento, que bueno, se ha explicado antes un poco, ¿no? En la comunicación, en contar con el trabajador, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, pues yo si estuviera en una empresa de 20, 30 camiones, primero vender todo lo que pueda, es decir, evidentemente para poder seguir creciendo, ¿no? Digamos, clientes de calidad que me permitan traccionar un crecimiento en caso de que lo quiera, y activar todas las posibles soluciones. Hablaría mucho con FPs a través de microformaciones para poder, bueno, primero haría un estudio de cómo tengo los trabajadores, qué necesidades tienen, o matrices de polivalencia, etcétera, y diría, oye, mira, aquí me hace falta, tengo una carencia de información de almacén, y vamos a abordarlo, y hacerlo, ¿no? Y tener un plan, ¿no? Pero hacerlo. Y luego en paralelo, pues si vemos que, porque en nuestra zona, que eso también es importante, no es lo mismo una empresa de transporte que pueda estar en Campo de Criptana que en Abadín, que en Palafrugell, ¿sabes? Entonces eso también complica mucho, ¿no? Esa posible captación, fidelización de trabajadores, ¿no? Entonces ahí pues ver alternativas, como decía, pueden ser locales o también internacionales que hemos mencionado. Pero posiblemente es el sector más complejo, no vamos a llorar, ¿vale? Pero sí, o sea, tiene esa persona o el gerente tiene que tener un valor enorme, claro, y una fortaleza, porque ahora mismo no es el mejor contexto dentro del sector. Esta es la realidad, y por los próximos años estoy convencido, y más con ciertos fondos de inversión que también van un poco, ¿no?, absorbiendo y comprando y de forma muy disruptiva, pues bueno, pues te hace que tú pierdas tu competitividad porque no tienes a disposición esas herramientas que tienen, ¿no? Esos fondos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco mi... bueno, buenos consejos les he dado. Un poco general, pero bueno, sí. No, muy bien. Y José Antonio, ya... Yo, nada, por cerrar... yo diría que en el caso de una pequeña empresa, o que conozca muy bien a su centro de formación profesional de referencia, que intentar sentarse con la dirección, trasladarle sus necesidades, sea del tipo que sea. Todo el mundo, la mayoría de empresas tienen a fecha de hoy un centro de referencia, y es importante que conozcan al centro, conozcan lo que hay y que puedan utilizarlo también como correa de transmisión para que les pueda ayudar. Si no es ese centro, hoy en día trabajamos mucho en red, pues mira, yo no te podré ayudar, pero te derivaré hacia aquí, o mira, hay que hacer esto, que se pueda acompañar también.
en ese caso. Es lo que bueno, así como cierre es importante. Perfecto. ¿No? Pues Sí. dicho esto, ya cerramos el podcast, ¿os parece? Sí. Creo que ya hemos tocado todos los puntos. Y nada, agradeceros una vez más a los tres. Creo que ha sido muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, y a la audiencia, pues también agradeceros de habernos visto y escuchado. Y nos vemos en el siguiente Movertis Podcast.